Nos disponemos entonces para comenzar nuestro culto de hoy. Hoy día nos acompaña en la dirección nuestra pastora y en mi caso esposa, así que vamos a comenzar este culto. Vamos a tener un tiempo de oración. Ya hemos dado la bienvenida a cada uno de ustedes y a los que se vienen sumando, también a aquellos que se sumarán a esta transmisión. Darle gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí en este lugar y de poder mostrarles un poco una vista diferente, pero recordando que todos somos unos en Cristo y en este momento nos disponemos con nuestro corazón y nuestra mente a adorarle, a bendecirle, al único que merece todo y es digno de toda la alabanza y la adoración. Así que disponemos nuestro corazón y nuestra mente en esta oración que les invito a que cada uno en sus hogares pueda realizar. Padre bueno, te alabamos, Señor, te bendecimos. No sabes el gozo que siente nuestro corazón de bendecir tu nombre en este día. Este día que tú has escogido para que nosotros te alabáramos, te bendijéramos. Padre, este día que es especial para nosotros, que es el día que es tuyo, aunque sabemos que todos los días te pertenecen. Pero en este momento te damos la gloria y la honra solo a ti. Padre, queremos que empieces a ablandar nuestros corazones para la palabra, Señor, para escuchar tu voz, para elevar cánticos de alabanza a tu nombre. Y queremos decirte que nuestro corazón y nuestra mente está dispuesto a que tú, Señor, nos capacites, nos enseñes, Señor, en esta tarde. Padre, te damos gracias por cada uno de los que está conectado, Señor, mediante este medio. Padre, nunca imaginábamos que sería así este año para nosotros, pero sabemos, Señor, que tu presencia está con nosotros y que tu poder obra en medio de la iglesia, Padre. Por eso te alabamos, Señor, y por eso te bendecimos, Padre eterno. Y en esta tarde, Señor, no solamente disponemos, Señor, nuestro corazón y nuestras mentes, Señor, sino también nuestro cuerpo para rendir, Señor, Padre, una alabanza grata delante de tu presencia. Señor, seas alabado, seas exaltado por cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. 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 Queridos hermanos, bienvenidos a todos los que se están sumando a la transmisión de este culto. Hoy es el Día del Señor. Y como es el Día del Señor, nosotros estamos contentos y estamos felices de alabarle porque reconocemos todo lo que Él hará en nosotros también. Entonces queremos transmitirles ese gozo a través de esta forma, esta manera diferente. Queremos decirles que nosotros también estamos alegres de estar hoy día con ustedes compartiendo. Y también saludar a los que se han sumado, se ha ido sumando Katy Su, ¿sí? Ahí está. Un saludo para ti, Katy, y para todos los demás que se han ido sumando. Yo sé que hoy día es el día que el Señor nos bendecirá a través de su palabra y su alabanza, porque creemos que Dios es así. Así que un saludo a todos los que no he podido saludar o no los he visto, pero ahí en el nombre del Señor también les bendigo. Hermanos queridos, yo quiero que ustedes puedan allí tomar sus Biblias, ya sea que sean digitales o de estas Biblias que nosotros tenemos aquí. Aquí presento mi Biblia, para los que no la conocen. Busquen allí en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 2. Éxodo, capítulo 15, versículo 2. ¿Ya lo tienen? Ahí, ¿están buscando? Súper rápido. Está pero súper fácil de encontrar el libro de Éxodo. ¿Qué dice el versículo 2? Dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Qué hermosas palabras son estas de Moisés y de María. ¿Y en qué contexto se da
Esta canción, este cántico, se da después de una tremenda proeza de parte del Señor. El pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto. Viene entonces el cruce del Mar Rojo. Y es así donde nosotros podemos ver que es Dios y su poder el que hace que las aguas se separen y el pueblo pueda cruzar. Cruzado el pueblo, entonces Moisés y María entonces empiezan a alabar y bendecir el nombre del Señor por esta proeza. Es tan hermoso este cántico. Fíjense lo que dice el versículo 10. Dice, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazaña, hacedor de prodigios? Qué hermosas estas palabras para el Señor. Sabemos que el Señor puede hacer prodigios, milagros, cosas maravillosas en la vida de sus hijos, en la vida de las personas. Así que primero compartir este texto y como decía también la palabra que acabo de leer, dice Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Así que con esas palabras nosotros vamos a introducir este tiempo de alabanza a Dios. Y allí ustedes con su familia poder alabar y bendecir el nombre del Señor con la mente, con la boca, pero también con el corazón y el cuerpo. Así que si está allí sentadito, aplauda, cante con ánimo, porque es para el Señor. Amén, pastor. Vamos a alabar al Señor entonces. Vamos a cantar Eres tú la única razón de mi adoración. La única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Nuestra alabanza pertenece a uno solo, al Señor Jesús. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré.
nada como alabar el nombre del Señor, el nombre de aquel que nos salvó, ese nombre que es sobre todo nombre. Vamos a alabar al Señor también con la siguiente alabanza. Hoy estamos cantando alabanzas un poco más antiguas, por decirlo así. Y vamos a cantar esta que es una de mis preferidas durante todos los tiempos, y es esa que dice: hay cosas que yo no comprendo. Y además queremos cantarla porque está muy relacionada con la predicación de hoy. Muchas cosas que no comprendemos, porque la vida cristiana realmente está tan llena de conceptos, es tan compleja y también tan sencilla a la vez, que aún así, siguiendo a Jesús, muchas veces en nuestra vida hay muchas cosas que no acabamos de comprender. Pero sí hay una cosa que sabemos, y es la que nos mueve a estar en este camino, y es que sabemos que nuestro Dios está aquí con nosotros y que Él es real. Amén, amén. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde yo no iré, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí, también para ti. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. No alcanzo a comprender, porque Él me amó y me salvó de vergüenzas mil. Pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí, también para ti. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mi ser. En mi ser me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí, también para ti. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, porque lo siento dentro de mi ser, de mi ser. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Amén, amén. Esta hora diríamos un aplauso para el Señor. Un aplauso para el Señor, y ¿Cierto? Y todos, todos estaríamos contentos. Uno extraña cantar, eso, sí, yo cantar extraño. juntos, y más acá en esta hermosa casa que gracias a Dios tenemos el placer de disfrutar. Pero bueno, no nos pongamos nostálgicos, porque estamos para celebrar a nuestro Señor. Y vamos a cantar en esta parte la última alabanza, que también está relacionada con la predicación que vamos a tener en esta tarde, y tiene que ver con ese Dios silencioso,
con ese Dios Espíritu Santo que no podemos ver, como también lo decía la canción que acabamos de cantar, pero que sí sabemos que está viviendo dentro de nosotros porque podemos sentirle y podemos ver su obrar en nuestra vida. Amén. Así que vamos a cantar esta alabanza. Que mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí, oh, oh. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, 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 tú estás aquí. Amén. Amén. Qué hermosa alabanza, tú estás aquí, el Señor está aquí con nosotros, está aquí con ustedes también,
está allí en medio de sus casas, de sus hogares, ya sea que ustedes estén tomando once, ¿cierto? Tomándose una taza de café, o estén con el celular y estén con los audífonos escuchando, ¿cierto? Esta transmisión, Dios está allí con ustedes y qué hermoso es saber que es así. Yo por un momento, por un segundo me transporté a otro lugar, no estaba aquí, estaba adorando al Señor, bendiciendo su nombre y es tan hermoso sentir eso. Iglesia, saludarles a los que se han ido integrando, a nuestra hermana Leticia Gutiérrez, un saludo para ella, para nuestra hermana Nancy, para el hermano Willy, que vi un saludo por allí, no sé si se me olvida alguien, pastor. Felipe Carvajal también, la Karina, un saludo grande allí en tu hogar, saludos al Michael también. Saludar a quienes más, a ver, vamos a... Tengo eso. Ahí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? La hermana Edith. La hermana Edith, sabemos que está mejor, que está de alta. Gracias al Señor, ¿cierto? Alabado sea el Señor porque Él es fiel. Y algo usted nos comentaba por medio de WhatsApp, es un testimonio hermoso de lo que el Señor ha hecho en su vida, seguramente de cuánto le ha fortalecido, de cuánta fe en este tiempo ha ganado, qué hermoso es. Y saber que estamos todos también orando por diversas situaciones y vemos la respuesta de parte del Señor. ¿Tienes alguien más, pastor, para saludar? Está Patricio Garnica, Pato. nuestro hermano Clenardo también, con nuestra hermana Marcia. Un saludo. Un saludo cariñoso. Le damos gracias a cada uno de los hermanos que ha podido contactarse por estos medios y de repente que ha tenido que pedir ayuda, ¿cierto? Porque no todos estamos acostumbrados, aquellos que han tenido que pedir a un amigo, una amiga, a los hijos que le ayuden para estar conectados, para seguir haciendo iglesia a través de este medio. Gracias al Señor por todas esas posibilidades. Vamos a pasar a lo siguiente que viene, pastor. Vamos a tener una oración por la palabra en esta noche para que el Señor sea el que nos hable. Sabemos que su palabra es viva, es eficaz en todo tiempo y la certeza para los hijos de Dios es esa. Así que vamos a tener esta oración y después les dejo con el pastor también. Padre querido, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias porque este tiempo nos ha permitido ver tu mano poderosa, Señor. Nos ha permitido tener espacios de intimidad, Señor, contigo, Señor. Nos ha permitido, Señor, también ver nuestras falencias como hijos tuyos, Señor. Ver en qué nos estamos equivocando, Señor. Ver en qué nos estamos quedando, Señor, en cuanto a nuestra fe, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra nuevamente se cumple y nos dice que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien, Señor. Y en este tiempo podemos verlo, Señor, y estamos, Señor, tomados de tu mano, Señor, en esta noche para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz, tu enseñanza, tu instrucción. Y Padre, te alabamos por tu palabra, te alabamos, Señor, y te pedimos, Padre, que tú bendigas al pastor en este tiempo, que sean palabras tuyas, Señor, y no palabras humanas, deseos humanos, Señor, sino que sea tu palabra la que hable, Señor, y fluidamente, Señor, llegue a nuestros corazones. Padre, seas exaltado en todo tiempo y bendecido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, acá tengo yo la pantalla más grande, entonces puedo ver mejor a las personas que están. Efectivamente está la Katy, también Consuelo, que está también desde el centro del país, o sur del país. Bienvenida. Está nuestro hermano Héctor Carvajal también, papá de Felipe, de Priscila. Bendiciones para ellos. Nuestra hermana Clara Pinilla también, que siempre se conecta a las transmisiones. Yasna, está su mamá Leticia, está nuestro hermano Adolfo Patiño también, un hermano, un gran amigo también. De aquí, saludos de la región. a Delbón, su esposa. Saludos a los niños también. Sí.
Está el hermano Alfredo Breve también, bendiciones. Bendiciones. Está el hermano Cristian Fernández también. Un Oh, abrazo, mi hermano Cristian. Cristian, para la hermana Leslie, para la Carolina, Para todos. los peques. También está nuestra hermana Nancy. Y está Isan también. Así que les saludamos a todos los que están ahí hasta Hay esta más, hora sí. conectados. A ver. Nuestro hermano Artemio también. Bendiciones, hermano Artemio. Qué bueno que puede estar. Paola Patiño también. Así que muchas bendiciones a todos ustedes. Vamos a pasar a la palabra del Señor, que hoy día también la palabra se me ha sido entregada un poco de una manera distinta a como suelo hacer. Así que por eso que en esta hora la predicación va a ser un poco distinta a la forma tradicional, por lo que vamos a usar grandes pasajes de la Biblia. Casi no voy a exhortar mucho acerca de la palabra, voy a exhortar pequeñas cosas. Quiero que me salga así, porque así la he recibido y me gustaría poder transmitirla y que ustedes pudiesen comprender el mensaje de Dios para sus vidas. Como ustedes saben, hoy estamos conmemorando Pentecostés. Estamos conmemorando esta fecha en la cual nosotros recordamos que cuando nuestro Señor Jesucristo subió a los cielos, cuando murió 50 días después, el Señor envió a su Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, capítulo 2, se relata esta historia. Y hoy nosotros estamos recordando y celebrando aquel día cuando el Espíritu Santo, la promesa que el Señor Jesucristo le había hecho a sus discípulos, se hizo real para nuestras vidas. Entonces queremos hoy día también, a través de la palabra, estar recordando un poco aquel momento y sacando algunas enseñanzas respecto de ella. Y queremos sacar esas enseñanzas básicamente porque muchas veces hay mucha confusión respecto de lo que es Pentecostés. Algunas personas, por ejemplo, pueden estar hoy deseando un nuevo Pentecostés, pueden estar esperando un nuevo Pentecostés. Hay otras personas también que lo asocian a que este es un hecho que es uno, pero que es repetitivo en las vidas y más que una actividad constante del Espíritu Santo. Hay muchos que creen que esto es algo, la llenura del Espíritu es algo que podemos buscar, que podemos adquirir de alguna u otra manera, o a veces también el medio por el cual, o que se nos va, o a veces también es como que estamos más o menos espiritualmente y como que si nos viene la llenura del Espíritu Santo, entonces vamos a levantar. Y por eso también muchas veces pasivamente estamos esperando una llenura del Espíritu Santo sin mayoritariamente hacer nada, quizás orar y decirle al Señor que nos llene, cuando el Señor ha enviado su Espíritu y su Espíritu vive dentro de nosotros. El llenado del Espíritu Santo es una obra que el Señor anhela hacer en nuestra vida todos los días desde que nos convertimos en sus hijos, desde que su Espíritu Santo mora en nosotros. Así que he estado revisando un poco el capítulo y observando lo que continuamente predicamos respecto de este capítulo, que siempre estamos recordando el hecho de estas personas que están reunidas en la planta alta de esta casa en Jerusalén y que obviamente aparece un estruendo, ¿no es cierto? Un fuerte viento entra por las ventanas y se aparecen lenguas de fuego que son repartidas entre todos los que están allí y comienzan a hablar en lenguas, ¿no es cierto? Ese es el texto clave donde nosotros nos centramos para hacer nuestra predicación siempre en Pentecostés. Y he querido, el Señor me ha llevado a un poco ver cómo ha sido este proceso de la llegada del Espíritu Santo en los discípulos. Es por eso que quiero hacer un recuento en este tiempo de todo lo que el Señor y los discípulos han pasado a lo largo de los 3 años y medio que estuvieron juntos respecto de este tema. Y una de las primeras cosas que me llama la atención y que me gustaría dejar en el tapete es que este libro de los Hechos, en donde se habla acerca de Pedro, nos encontramos con 2 grandes héroes de la fe del primer siglo. Nos encontramos por una parte con Pablo, como aquel que lleva el mensaje a los gentiles, y nos encontramos con Pedro, quien es uno de los que tiene el rol principal antes de que Pablo apareciera en escena.
Y me da mucho gusto ver a estos dos personajes porque si ustedes pueden ver sus vidas y sus formaciones son totalmente contrastantes. Por una parte encontramos a Pablo, que es quizás el modelo de lo que sería un teólogo, una persona muy preparada teológicamente, con una formación tremendamente sólida. Y este hombre se encuentra con Jesucristo, cambia su vida y es usado de una manera gigante. Pero esa figura de ese hombre tan letrado y con tanto conocimiento en la palabra del Señor, se contrasta también con Pedro, quien era un pescador y la palabra nos muestra de que en realidad Pedro tenía muy pocos estudios. No estamos seguros de cuáles eran sus capacidades académicas, ni siquiera estamos seguros de sus capacidades académicas a ese nivel. Y vemos a este hombre que era un pescador, Pedro, y que al momento de que el Señor pasa por al lado de él, lo llama para poder ir y llevar el Evangelio, y Pedro deja lo que tenía, lo poco que tenía, quizás a la vista de sus padres, a la vista de su familia, quizás también dejó ir la única oportunidad, probablemente la única gran oportunidad que tenía de haber sido alguien en la historia según los parámetros humanos. Sin embargo, este hombre poco letrado, este hombre que rápidamente se gana una fama dentro de los seguidores de Jesús por su ímpetu, por ser un hombre también muy, ¿cómo se llama esto? Cuando responde mucho a los estímulos, responde rápidamente a los estímulos. ¡Ay, se me olvidó la palabra! Impulsivo, muy impulsivo, un hombre muy impulsivo. Y este es el hombre en el cual Jesús pone sus ojos y le da la gran tarea cuando está camino hacia el cielo de que pastoree a sus ovejas, de que pastoree a los que vendrán. Entonces quiero partir diciendo este paralelo, porque en el libro de los Hechos Pablo y Pedro comparten un gran concepto en común, y es el concepto de que ambos están llenísimos del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la iglesia de Cristo hoy? ¿Está llena del Espíritu Santo? ¿Los miembros estamos llenos de la comisión del Señor, del deseo que hay en su corazón? Entonces vamos a ver rápidamente, y quiero ir rápido porque son hartos textos, hermanos, así que busque su Biblia, porque vamos a leer mucho la palabra del Señor en esta predicación. De hecho, les digo, esta fue la introducción, y yo creo que de aquí voy a solamente leer la palabra porque quiero que conozcan la historia de cómo Pedro y los discípulos se van relacionando con el Espíritu Santo y qué es lo que pasa finalmente en el libro de los Hechos. Y lo primero que quiero decir es que respecto de lo que Pedro piensa acerca de Jesús, de la claridad que tiene acerca de a quién está siguiendo, él y los discípulos, lamentablemente, hasta pasado la muerte de Jesús, incluso pasado la ascensión de Jesús al cielo, ellos todavía no están convencidos para qué han sido llamados. No están convencidos totalmente de si las promesas, si las profecías que han sido dichas con anterioridad en el pasado son verdad y recaen realmente en la persona de Jesucristo. Él es el Mesías. Entonces siempre los discípulos tuvieron esta relación un poco confusa con Jesús. Seguían a Jesús, escuchaban sus enseñanzas, se animaban también a replicar un poco lo que su maestro hacía, pero continuamente estaban con la duda si todo lo que Jesucristo hablaba era verdad, si todo lo que Jesucristo hablaba era digno de ser repartido y entregado aún a muchas más personas, si realmente el Evangelio, la buena nueva de la cual él hablaba, era algo digno de llevar al mundo, era algo digno de llevar a la sociedad de aquel tiempo. Y siempre lucharon con esto. Y uno de los primeros momentos que encontramos en los evangelios respecto de esto, tiene que ver cuando Jesucristo le pregunta a los discípulos quién es Él para ellos. Y en Mateo capítulo 16, Mateo 16, del 3 al 16, nos encontramos con el siguiente relato. Dice así: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy?
Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Es muy lindo y quiero resaltar solamente los diálogos y que podamos quizás leerlos con una lectura un poco más, como siempre me gusta a mí, como actuarla un poco más. Jesús les está preguntando aquí a los discípulos, ¿quién dice la gente que es Él? Eso es fácil, es una pregunta muy fácil para los discípulos, porque ellos no tienen que quemarse con una respuesta. Jesús conocía sus corazones, Jesús siempre demostró que conocía el corazón de lo que pensaban las personas. Entonces les hace esta pregunta y bueno, para ellos es muy fácil porque tienen que hablar de cuál es la percepción que las demás personas tienen acerca de Él. Entonces ellos sin ningún problema comienzan a decir, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías y bueno, otros dicen que tú eres algún otro profeta. Pero la cosa se pone tremendamente complicada cuando Jesús le pregunta a ellos y bueno, para ustedes, ¿quién soy? Y es muy fácil para nosotros también contestar a la primera pregunta. ¿Quién es Jesús para la gente? No, la gente no quiere, para la gente hoy día no es nadie. Jesús es un simple maestro moral. Jesús es fue un buen hombre, un gran hombre en la historia. Pero la pregunta a la cual Jesús siempre nos quiere llevar, y nos quiere llevar hoy en Pentecostés, a nosotros también es decirte, bueno, a ver, voy a sacar al azar. Amaya, mira, la primera que vi. Amaya, me acordé justo. Sí. Qué increíble. Vamos a hacer un paréntesis en esta predicación. Paréntesis. Redoble de tambores. Como ustedes saben, los adolescentes están predicando en este tiempo en sus reuniones por Zoom. Entonces todas las semanas estamos eligiendo a un adolescente o a un joven que pueda llevar una reflexión bíblica el día sábado. Entonces me toca a mí decir, y antes que se me olvide, quién es la persona responsable de llevar la próxima reflexión a la unión de jóvenes y adolescentes de este sábado. Y la ganadora es Amaya. Tú eres la elegida. Amaya, tú eres la elegida, tú vas a tener que dar la reflexión la próxima semana. Ponte en contacto con nosotros, cuéntanos un poco tus ideas y te podemos ayudar a armar también tu reflexión. La idea es que todos podamos crecer y podamos también hablar de la palabra. Imagínense, eso está totalmente relacionado con esto. Así que bueno, cerremos paréntesis. Amaya, ¿te preparas entonces para el sábado? Sabemos que es una excelente noticia que te ha caído, pero así lo esperabas. Tú sabías que ibas a hacer tú. Esperamos que con alegría lo puedas aceptar el desafío y nosotros vamos a estar ahí para ayudar. Estamos disponibles para ayudar. Para los que necesites. Exacto. Así que bueno, cerramos paréntesis. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es el Mesías? Bueno, si es el Mesías, si es el Hijo prometido, si es el Salvador del mundo, entonces ¿cómo te estás comportando frente a esta tremenda afirmación que estás haciendo en tu vida? Entonces en este primer pasaje vemos el primer episodio del encuentro de lo que significa saber quién es Jesús para la vida de cada uno. Y vemos que los discípulos responden fácilmente quién es Jesús para la gente, pero la segunda pregunta crea un silencio total. Dime tú que estás aquí tras la pantalla, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es el maestro moral? ¿Es un buen hombre? ¿O es el Salvador, el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente? Dependiendo de cuál sea tu respuesta, entonces podemos hablar de tu compromiso, de tu entendimiento frente a lo que Dios anhela de cada uno de nosotros. Bueno, genial. Pedro da un paso adelante, y esto también ténganlo siempre muy presente. Pedro da un paso adelante cuando nadie quería responder, y Pedro pasa y le dice, tú Jesús eres el Mesías, eres el Hijo del Dios viviente. Excelente respuesta, increíble respuesta. Una de las cosas más increíbles, sí, es que nunca hubiésemos imaginado que capítulos más tarde Pedro estaría negando a ese Jesús, a ese Salvador, a ese Mesías. Y es así como llegamos a Mateo capítulo 26, desde el versículo 69 al 75. Dice así: mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: tú eres uno de los que estaban con Jesús el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban por ahí: este hombre estaba con Jesús de Nazaret.
Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento. Ni siquiera conozco a ese hombre, dijo. Un poco más tarde, algunos de otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron: seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Luego de esta tremenda descripción que hace Pedro de Jesús, llamándolo el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro navega un océano para llegar a esta triple negación de acerca de quién es Jesús. Y hermanos queridos, esto nos pasa a todos nosotros y nos pasa todo el tiempo, porque nosotros negamos muchas veces a Jesús cuando cerramos nuestra boca frente a la posibilidad inmensa que tenemos de declarar que somos hijos de Dios, que conocemos a Jesús, que nos relacionamos con Él. De hecho, una de las formas más sencillas en que la gente pudiese captar que somos amigos de Jesús o seguidores de Jesús es justamente por lo que le dicen a estas personas: tu forma de hablar te delata. Tu forma de hablar te delata. Algo tan simple puede delatarte: tu forma de emplear tus palabras, tu forma de dirigirte hacia los demás, lo que hablas de los demás, cómo se comporta tu lengua respecto de los otros, es algo que puede decir mucho acerca de si conoces al Nazareno. Pues bueno, al parecer Pedro tenía estos rasgos. Pedro tenía estos rasgos que lo diferenciaban y que lo hacían ser reconocible como seguidor de Jesús. Sin embargo, en su corazón aún no habían convicciones. Sin embargo, en su corazón, aún a pesar de conocer a Jesús, aún de decir que era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, aún su corazón no estaba completamente seguro probablemente de a quién estaba siguiendo, de quién era aquella persona por la cual él había dejado todo para ir tras él. Entonces es así como pasa este momento en la vida de Pedro. Luego nos encontramos con otro episodio, y todo esto caminando hacia Pentecostés. Nos encontramos con otro episodio, y este es muy interesante y se encuentra en Juan capítulo 20, desde el versículo 19 al 23. Dice así: esto es después de que Jesús ya había partido. Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, le mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más le dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y miren lo que pasa en esta parte que es súper llamativo. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Maravilloso, porque esta parte de la palabra nos muestra que los discípulos no recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés, sino que ese día fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces vemos en esta ocasión cómo los discípulos del Señor reciben el Espíritu Santo, así como todos nosotros, hermanos, al aceptar a Jesucristo hemos recibido el Espíritu Santo. Todo aquel que ha aceptado a Jesucristo en su corazón, todo aquel que declara que Jesucristo es el Señor y que le levantó de los muertos, todo aquel que hace aquellas declaraciones y que lo cree firmemente en su corazón, es un hijo de Dios. Por lo tanto, el Espíritu de Dios mora en su corazón, al igual como moró en Pedro en esta oportunidad de Juan capítulo 20 y en todos los discípulos. Uno podría pensar que alguien que, tiene el Espíritu Santo de Dios, básicamente ya está preparado y que ya va a realizar toda tarea y que, ya tiene el camino pavimentado y ahora simplemente es poner en práctica nomás, guiados por el Espíritu, lo que el Señor quiere hacer. Y luego de esto uno tiene una vida súper correcta, súper encaminada en los pasos del Señor,
Básicamente uno no se pierde, uno no se cuestiona nada, uno no siente que se está desviando por otros caminos. Uno en realidad desde aquí vive la vida perfectamente hacia adelante. ¿Es verdad eso o es mentira? Yo creo que es mentira. Muchos de nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo, que tenemos el Espíritu Santo morando en nuestras vidas, muchas veces, a pesar de que hemos aceptado a Jesús, de que le hemos entregado nuestra vida, de que hemos reconocido nuestros pecados, nuestros errores, muchas veces con el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón, muchas veces nos encontramos vagando en esta vida como cristianos. No tenemos claridad del norte, y lo he predicado en otras oportunidades. No hay objetivos en la vida espiritual. La vida espiritual y lo que tiene que ver con el reino de Dios simplemente no alcanza para tener objetivos acerca de eso. Tenemos objetivos profesionales, tenemos objetivos con la familia, que no están mal, ojo, no está mal tener objetivos con la familia, no está mal tener objetivos con el trabajo. Tenemos objetivos con anhelos, con sueños, pero ¿cuáles son tus deseos frente al obrar de Jesús en tu vida y en la vida de los demás? Me atrevo a decir que una gran mayoría de los cristianos, y muchas veces me incluyo yo también, muchas veces no tenemos en nuestros objetivos del año crecer en nuestra relación con Dios. Me atrevo a decir que hoy muchos de nosotros cristianos no estamos haciendo absolutamente nada para que nuestra relación con Dios crezca. De hecho, esta pandemia, hermanos queridos, viene a revelar, yo creo que no solamente lo débil de nuestros sistemas, no viene solamente a revelar lo egoísta de la sociedad, sino que en cierta medida también viene a revelar la pobreza que hay hoy en nuestra vida como hijos de Dios. La poca claridad que hay respecto de lo que verdaderamente es importante. Me reía porque creo que Ingrid me contó que un pastor hablaba de que era increíble, era increíble, pero, y no se me sientan mal ustedes los que están viendo este Facebook Live, pero bueno, voy a decirlo porque me parece chistoso, pero me decía, hay hermanos que incluso hasta el Facebook Live, hasta el culto de la iglesia online llegan tarde. Que voy a reír con esa cuestión, porque o sea, no hay prioridades, hermano, y seamos sinceros, hablemos así, si somos todos iguales y estamos todos en la misma rueda, hablemos con sinceridad. Ni al Facebook Live, ni al culto online llegáis temprano, porque no están las prioridades, porque no es importante estar a la hora, porque el Señor no se enoja porque lleguemos un minuto tarde. Ay, en fin. Y porque a veces estamos conectados, pero no estamos conectados. Claro, estamos ahí mismo en el Facebook, está a un clic, Iglesia Bautista Vertientes, para comenzar el culto, son las 7, pero estás mirando un video súper entretenido. Estás haciendo un TikTok, ¿no es cierto? Es así, que hace así, como que se persinan, ¿no? Y como que baila el TikTok. O alguna serie. Que nos encantan las series, o jugando, o haciendo y antes podríamos decir, no, porque me la voy a perder y después, pero claro, la vas a retroceder y la puedes ver cuando quieras. Claro. Y en realidad no hay ni siquiera, digamos, una prolijidad respecto de lo que es Dios y de lo que es la prioridad para nosotros como sus hijos. Ojo, esta predicación no es para todas las personas nuevas que están comenzando en el Evangelio. Quiero hacer también ese paréntesis, esta predicación es para aquellos que ya llevamos tiempito, que ya llevamos mucho rato ya conociendo al Señor. Yo en lo personal, con conciencia, llevaré unos 23 años, 25 años y todavía no siento que ande afinado, digamos, caminando por los caminos del Señor, así que no se preocupen los nuevos, ustedes están perdonados. Esto es para los viejos, ¿ya? Para aquellos que estamos igual que Pedro, que reconocieron a Jesús un día, que al siguiente día lo negaron con sus acciones, que al siguiente día recibieron el Espíritu Santo, como acabamos de leer aquí, y uno podría pensar que de ahí uno ya está listo, pero ojo, miren lo que va a suceder en Hechos capítulo 1, o sea, estamos hablando a días, hermanos, a días de recibir la llenura del Espíritu Santo. No estamos hablando de años antes de recibir al Espíritu Santo.
Lo que vamos a leer a continuación sucedió días antes de la llenura del Espíritu Santo. Les invito a ir a Hechos capítulo 1, versículos 6 al 10. ¿Qué hora es? Voy controlando la hora porque no me quiero... 3 para las 8, vamos bien. 1 del 6 al 10. Vamos a leerlo. Dice así. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia. Miren lo que le preguntan al Señor Jesús. Hechos capítulo 1. El Señor Jesús había muerto. El Señor Jesús había resucitado. Ellos lo habían corroborado. Más de 500 testigos oculares de la resurrección de Jesucristo, entre ellos los discípulos. Con señales y prodigios. Con señales y prodigios. Los había mandado a Jerusalén para que estuvieran allí porque iba a llegar el Espíritu Santo. Y miren la pregunta que tienen días antes, momentos antes de recibir el Espíritu Santo. Señor, ¿ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Yo sé que esto les suena conocido, pero cuando lo dije en otra predicación, me va a ser un texto de los evangelios, o sea, de cuando Jesús estaba en la tierra. Esta misma pregunta lo siguió por toda su vida cristiana hasta este momento. Y hermano querido, ¿cuántas preguntas sin sentido te siguen a ti hoy día, a pesar de que han pasado los años, y preguntas que no tienen ningún sentido? ¿Estará el Señor conmigo? ¿Estará el Señor conmigo? ¿El Señor me abandona? ¿El Señor me deja? ¿Por qué no siento al Señor? Las mismas preguntas. Me siento débil, siento que no puedo seguir. Y hermanos, no me estoy burlando, estoy simplemente diciendo lo que he escuchado. Aquí están los discípulos. Recuerde, usted no es menos. Yo no soy más que usted, porque nos pasa a todos. Pero estas cuestiones las escuchamos siempre. Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaure nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube, mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaron por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas, de repente se pusieron en medio de ellos. Aquí están entonces los discípulos, igual, sin entender todavía para qué han sido llamados, sin entender para qué tienen al Espíritu Santo viviendo dentro de sus vidas. Y yo me pregunto, y les aprovecho a preguntar a ustedes, ¿ustedes saben para qué tienen al Espíritu Santo dentro de su corazón? Alguno me puede responder, sí, para que me sienta bien. Sí, yo lo tengo para que me cuide. Sí, yo lo tengo para que haga esto. Sí, yo lo tengo para que me dé gozo. Sí, yo lo tengo para que me levante cuando me siento mal, para que me dé fuerza, para que me anime en el trabajo. Y es bien claro lo que dice el Señor. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Díganme, ¿cómo estamos con el deseo de hablar a otros acerca del Evangelio, de la buena nueva de Jesús? ¿Cuántos estamos usando el poder del Espíritu Santo para llevar el mensaje de salvación a esta humanidad? ¿Para qué quieres usar el poder del Espíritu Santo? ¿Para qué lo quieres usar? ¿Para que Dios responda a tu oración? ¿Para que Dios responda a un deseo egoísta de tu vida? ¿Para sentirte en paz contigo mismo? ¿Para qué quieres el poder del Espíritu Santo? Porque el poder del Espíritu Santo ha sido derramado para una sola cosa, y es para ser testigos del Señor Jesucristo. Es para llevar su palabra. Y cuando hablamos de llevar su palabra, no hablamos de ir solamente a hablar, es llevar su reino, es llevar su amor hacia los demás, es estar con este mundo que no conoce a Jesús, y para decirles con fuerza de que Jesús vive, de que en Jesús hay salvación, de que en Jesús hay perdón de pecados, cuando en la vida de cada uno de nosotros hay también arrepentimiento. Entonces, esta es la respuesta de los discípulos pocos días antes
de ser llenos. ¿Cómo estamos nosotros? Quizás estamos preocupados de otras cosas, pero no estamos preocupados de recibir la llenura del Espíritu Santo para ser testigos. Gracias a Dios, siempre hay esperanza, hermanos. Siempre hay esperanza. Y la esperanza va a partir por el mismo hombre que aquel día cuando Jesús les preguntó, ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Se acuerdan quién se levantó? Pedro. Pedro se levantó ese día y dijo, tú eres el Hijo de Dios, eres el Mesías prometido. Pues bueno, en el versículo que vamos a leer a continuación, antes de la llenura del Espíritu Santo, quiero que veamos otro versículo, porque aquí Pedro se levanta y Pedro comienza a entender algunas cosas que también son muy importantes. Se las leo. Hechos capítulo 1, versículo 14. Estaban todos entonces reunidos ahí, esperando la llegada del Espíritu Santo. Y lo que pasa se los voy a leer a continuación. Quiero leer bien el texto. Se los leo. Dice así. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, oiga, esto de la nada, Pedro estaban allí juntos todos orando y Pedro de la nada vuelve a dar un primer paso, vuelve a ponerse adelante, quizás porque estaba buscando una respuesta. Y dice así, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas. Hermanos, esto es muy raro. Comienza a hablar de Judas, un hecho que probablemente hasta ese momento no habían comentado porque les daba pena, porque no entendían, porque no sabían lo que había ocurrido, cómo uno de ellos mismos entregó a Jesucristo. Entonces al parecer Pedro aquí está reflexionando en medio de la oración, probablemente escucha la voz del Espíritu Santo y se levanta para dar esta tremenda declaración que va a comenzar a enrilar las cosas para esta primera iglesia cristiana. Entonces él está allí orando y de repente dice que se levanta y les dice, las escrituras tenían que cumplirse respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Observe lo que está haciendo aquí Pedro. Pedro, el hombre poco letrado, el hombre poco estudioso, el hombre del cual, como dijimos al comienzo, ni siquiera podríamos hablar de cuáles eran sus capacidades intelectuales o sus capacidades de escritura o de lectura, nos está hablando acerca del Antiguo Testamento. Se está remontando y está entendiendo una revelación que tuvo el rey David en los Salmos y empieza a hacer una apologética de lo que está sucediendo en este tiempo en base a un salmo, un hombre que, como les digo, no es letrado, pero está guiado por el Espíritu Santo. Y dice, Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo y ahí se comienza a dar una definición de lo que pasó con Judas. Y dice, entonces, esto estaba escrito en el libro de los Salmos, confirmó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice que otro tome su lugar. Y aquí Pedro empieza a reconocer y empieza a atar cabos, se empieza a dar cuenta de que la historia está comprendiendo todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento, las profecías, la vida de Jesús, su muerte, su resurrección, y ahora que nos envía a Jerusalén para esperar esta promesa del Espíritu Santo. Todo comienza a encajar en las partes y todo comienza a tener un sentido para Pedro. Entonces él dice, entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. De este alumbramiento que recibe Pedro en este momento tan repentino, producto probablemente de la búsqueda profunda de Dios, recibe esta inspiración y se da cuenta de que Judas era aquel también que estaba en las profecías y mueve al grupo de discípulos a elegir a un sucesor de Judas. Y es así como finalmente se elige a Matías. Esto es lo que necesitamos, hermanos queridos. Esto es lo que tú y yo necesitamos. Necesitamos orar al Señor para decirnos, danos claridad.
de qué es lo que quieres hacer en mi vida. Señor, dame claridad de cuáles son tus sueños para mí. Hermano querido, ¿te importan los sueños que Dios tiene contigo? ¿Te importa a ti lo que Dios ve en ti? ¿Los anhelos que Dios tiene para tu vida? ¿Cuál es la misión por la cual te ha rescatado? Te ha rescatado porque eres valioso en sus manos, pero no eres valioso en sus manos para ser simplemente regaloneado. Eres preciado en sus manos para llevar el mensaje de Cristo a otras personas. Gracias a Dios que Pedro pudo escuchar la voz del Señor. Es así entonces como él ata estos cabos, que venía teniendo estos flash en su cabeza, esta historia que hemos leído, y reconoce entonces al rey David y su profecía sobre Judas, y esto comienza a direccionar a él, y por supuesto gracias a su intervención a los discípulos, para poder prepararlos respecto de lo que habría de pasar. Es así finalmente como en Hechos capítulo 2 los discípulos reciben la llenura del Espíritu Santo. Y cuando reciben la llenura del Espíritu Santo, ustedes saben, estaban todos juntos y dicen que, bueno, se siente un gran estruendo, entran el viento, un viento súper fuerte por todos lados, y aparecen, dicen, como lenguas de fuego sobre las cabezas de todos los que estaban allí reunidos. No apareció fuego, hermanos, sino que apareció algo como fuego, ¿ya? No sabemos qué es, pero algo que les dio a ellos un aspecto para definirlo como un fuego. Y lo resultante de aquellos que comienzan a hablar en otros idiomas. Una locura, hermanos, una locura. Todos los que estaban allí comienzan a hablar en otros idiomas y comienzan a hablar, ¿qué cosa? ¿Algo que nadie entiende? ¿Comienzan a hablar lenguas celestiales? No, comienzan a hablar en la lengua de todas las personas que estaban presentes en ese momento en Jerusalén, observando lo que estaba pasando en esta casa. Y resulta que los discípulos y todos los que estaban allí salen y comienzan a hablar las buenas nuevas, y resulta que la gente que hablaba otro idioma comienza a entender el mensaje de los discípulos. Y obviamente la gente se ríe y dice, pero ¿qué locura es esta? Están todos borrachos. Están todos borrachos. Pero aquí otra vez pasa algo ya impactante. Pedro ya tiene muy claro quién es él. Pedro ya tiene muy claro quiénes son los discípulos. Por fin han entendido para qué fueron los 3 años y medio al lado de Jesús. Imagínense, recién aquí lo van a comprender, y recién aquí Pedro va a hacer algo que nunca ha hecho. Y ahora les invito a leer Hechos capítulo 2, versículos 14 al 43, que no lo voy a leer todo. Pedro comienza una predicación aquí y me gusta mucho porque dice, entonces Pedro dio un paso adelante, lo que siempre ha hecho, dar un paso adelante. Es llevar la vanguardia en cuanto a lo que hay en su corazón. Y eso necesitas tú, hermano querido, dar un paso adelante, pero un paso porque estás claro de lo que Dios te está hablando, de lo que Dios está deseando de ti. En este tiempo de pandemia, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué está pasando, no sé, en sus casas? Estamos orando. Ahora mismo voy a decir algo, y ojalá que al que le llegue me perdone, pero el Facebook Live está prendido. ¿Estás tú pendiente del Facebook Live o estás en la cocina? Quizás no estés enfrente de la pantalla y eso me asusta. Quizás el Facebook Live está ahí prendido. También cuando, no sé, hacemos Zoom, por ejemplo, esto lo cuento algo personal que me pasa a mí, y hay una persona en el Zoom, por ejemplo, que tiene el micrófono cerrado, la cámara cerrada, que pasa una reunión y tú no tienes ninguna interacción contigo, tú no tienes ni idea si esa persona está ahí. Tú no tienes idea si esa persona dejó el Zoom prendido y se fue a hacer otra, o lo tiene en Zoom encendido al lado de él, en silencio, y está viendo una serie. Yo no tengo cómo saber eso. Y hermano, si te está pasando, ojo con eso, porque este tiempo de pandemia puede hacernos muy bien en el tiempo de familia, puede hacernos muy bien en muchos aspectos para, en cierta medida, descansar, o para pasar más tiempo con las personas que amamos, puede hacernos muy bien, pero ojo, puede destruir también nuestra relación con Dios. Nuestra espiritualidad. Yo no quiero pensar, hermanos queridos, que el templo es lo único que usted lo sostiene en su relación con Dios. Yo no quiero algún día probar que era así. Yo no quiero algún día, cuando volvamos, darme cuenta de que gente no va a volver
porque simplemente en este tiempo de pandemia se acostumbró a ver el live cuando quiere, o la retransmisión en YouTube cuando quiere o cuando se acuerda, y pensar que está bien. Yo no quiero eso, y me da un poco de miedo pensar en que este tiempo va a dejar grandes estragos. Y quizás mucho, en vez de fortalecer nuestra relación con Dios, la vaya a debilitar. Y sé que lo que estoy diciendo no es popular, y puede que en el próximo Facebook Live no tengamos 30 y tantas personas mirando, pero es mi tarea como pastor. Yo pago el precio por decir la verdad. Y ustedes saben que aquí en IB Vertientes no vamos a adorar la píldora, y no les vamos a mentir, y no vamos a dejar de decirles: hermanos, atención, hermanos, peligro, hermanos, cuidado. ¿Qué va a pasar con este tiempo? ¿Qué está pasando con tu vida en este tiempo de pandemia? Entonces Pedro da un paso adelante, y aquí Pedro se desespera. Pedro se desespera y dice: dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud. Aquí me encanta, porque Pedro dio un paso, pero ya no lo dio solo como lo daba antes, como cuando nadie pudo responderle a Jesús quién era, o como cuando estaban orando y no habían elegido un sucesor de Judas porque no se acordaban o no habían relacionado las profecías del rey David en los salmos con el Judas, con su compañero, y Pedro dio otro paso adelante. En esta oportunidad Pedro no da el paso solo, sino que dice: entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros apóstoles y gritó a la multitud. Fíjese, gritó a la multitud: escuchen con atención, todos ustedes compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. No se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. ¡Sorpresa! Ahora no solamente nos vislumbra Pedro sabiendo de la profecía del rey David, ya armó todo el puzzle y ahora comprende que Joel también tenía profecías que debían ser cumplidas. El hombre poco letrado, el hombre del cual no tenemos datos de su nivel académico, nos está sorprendiendo con una relación total de las profecías que habían sido dichas en torno de Jesús y en torno de lo que habría de pasar. Ojo, que ni los fariseos ni los doctores de la ley, que nadie lo entendía. Toda la Torá, no entendían. Nadie lo vio venir, hermanos queridos. Era Pedrito, entre comillas, el pescador, el humilde, el que no tenía mucha letra, el que aquí nos comienza a vislumbrar armando todo un puzzle de la historia de la salvación del hombre. Y dice: en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá más como la sangre, antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Y luego sigue hablando y dice: pueblo de Israel, escucha a Dios. Públicamente aprobó a Jesús de Nazaret. Aquí a Pedro ya le sucede otra cosa. Pedro no tuvo problemas en declarar que Jesús era el Mesías en privado. Pedro no tuvo problema en decirle a Jesús cara a cara: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero cuando tuvo que decírselo a los demás, ¿se acuerdan cuando estaba Jesús allí preso? Y cuando él tiene que declarar, y la gente le dice: oye, este es un seguidor de Jesús. Este es un seguidor de Jesús, lo conocemos, se está delatando por la forma de hablar y porque lo hemos visto con él. Él no fue capaz de declarar quién era Jesús. No fue capaz. Y desde ese momento hasta el momento que vemos ahora, habían pasado 3 años y medio y Pedro nunca había declarado frente a ninguna persona, ni ninguno de los discípulos, quién en verdad era Jesús. Pero en este momento él no tiene ningún problema porque ya está claro. El Espíritu Santo lo ha llenado y él sabe quién es Jesucristo. Y cuando se dio cuenta de quién era Jesucristo, como dice el versículo 14, dio un paso adelante y gritó. Y gritaron. Y dijeron: Dios aprobó a Jesús de Nazaret. O sea, está diciendo frente a todos: Jesús es el Señor.
Hasta este momento los discípulos habían vivido con temor, porque Jesús había muerto y ya no sabía qué iba a pasar con ellos. Pero en este tiempo, llenos del Espíritu Santo, el temor desaparece. Él aprobó a Jesús de Nazaret. Y miren lo que dice. Dice, como ustedes bien saben, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado, con la ayuda de gentiles, sin ley. Y aquí les dice cara a cara, les dice a ellos, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron, pero Dios lo liberó de los temores, de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo sus dominios. O sea, está declarando que la resurrección de Jesús fue un hecho real, que ellos no se lo robaron, que ellos no entraron de noche, no fueron al sector donde estaba la tumba, amordazaron a los guardias, les pegaron y robaron el cuerpo de Jesús. Está aquí diciéndole al pueblo, ustedes lo mataron. O sea, de aquí en adelante ya no les importó nada a los discípulos. Si los iban a matar ahí mismo a apedreadas por la gran acusación que estaban haciendo, les daba lo mismo. Si la gente los iba a crucificar por replicar el mensaje del Nazareno, que se creía hasta ese momento, era una simple sectita. Jesús murió y esta cuestión no va a durar unos cuantos meses y esto ya va a quedar en el olvido. Matemos los 12 y está todo listo. O sea, ni siquiera eso, porque los veían ahí probablemente caminar, transitar en la ciudad, pero los veían quizás tan muertos de miedo, tan insignificantes que déjenlos nomás. Esta cuestión terminó. Jesús murió, no resucitó, se robaron el cuerpo. Estos cabros en poco tiempo ya se van a haber olvidado de este mensaje. Pero aquí resulta que al entender la revelación que el Espíritu Santo nos da, ellos hacen que el fuego del Espíritu y al ser testigos de Dios renazca y envuelva todo. Así que perdieron ese miedo. Bueno, finalmente ese día predicaron y más de 3.000 personas en total aceptaron a Jesús en ese día. Voy al final de la predicación. Dice, en mis conclusiones puse, Pedro perdió el temor. Cuando el Espíritu Santo llenó su vida y llenó la vida de los demás, Pedro perdió el temor, que una vez lo llevó a negar a Jesús. Pedro es capaz de declarar frente a todo el mundo que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Mesías. Pedro y los demás, ojo aquí también, dejaron de pensar en la restitución de Israel como una nación libre. Dejaron de pensar política y socialmente para dedicarse a pensar en el reino de los cielos. Ya dejaron de preguntarse cuándo el Señor va a restituir Israel y comenzaron a preguntarse cómo hacemos para que Dios venga e instaure su reino en medio de nosotros. Tremendo cambio. Pedro entrega por primera vez el evangelio de las buenas nuevas, arrepentimiento y perdón. El mensaje de Pedro. Y finalmente, quiero leer otro episodio, porque Pedro no fue solamente lleno del Espíritu Santo esa vez, sino que también en Hechos, capítulo 4, versículos 28 al 31, también nos muestra otro momento, y dice así, lo voy a leer. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado. Aquí está hablando otra vez, predicando otra vez, de antemano, de acuerdo con su voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros tus siervos mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. ¿De qué se trata todo esto de la llenura del Espíritu Santo, hermanos? ¿Usted ya lo entendió? Se trata de hablar sin miedo, con valentía, con desesperación de la palabra de Jesús. De eso se trata la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos queridos? Y aquí termino. Estar llenos del Espíritu Santo no es hablar en lenguas. No es hablar en lenguas. No, estar llenos del Espíritu Santo no es hablar en lenguas. No es. Estar lleno del Espíritu Santo es estar desesperado por hablar del mensaje de la cruz.
Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Hablar en lengua es un don espiritual. Pero no es la llenura del Espíritu Santo. Que alguien no se me confunda, que piense que porque habla en lengua está lleno del Espíritu Santo. No es así. Uno está lleno del Espíritu Santo cuando habla la palabra de Dios con denuedo y con valentía, que es lo que le pidieron. Mira sus amenazas y dice, y dale a tus siervos el valor de predicar la palabra. Termina la oración, el Espíritu Santo los llena y dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Entonces, estar lleno del Espíritu Santo no es, podríamos decirlo, solamente hablar en lenguas. Estar lleno del Espíritu Santo no es flotar por el aire. No es andar flotando por el aire, aquel que se cree espiritual, que mira a todos para abajo, del hombro hacia abajo, que dice, oye, ese hermano es pecador. Eso no es estar lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo tampoco no es sentir tranquilidad en todos los ámbitos de la vida. Ya, si usted siente paz en todos los ámbitos de la vida, no quiere decir que usted está lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo tampoco no es sentirse seguro en las manos de Dios. Si usted se siente totalmente seguro en la mano, no quiere decir que usted esté lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que usted confía. Estar llenos del Espíritu Santo, hermanos queridos, es estar desesperados por conocer a Jesús. Estar llenos del Espíritu Santo es haber entendido que las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en la vida de Jesús. Y que estos dos aspectos lo llevan a usted a sentir una desesperación por hablar del mensaje de Cristo. O sea, en definitiva, si yo no siento desesperación por mostrar al Cristo que vive en mí, no estoy lleno del Espíritu Santo. No estoy lleno. Si no siento valentía de hablar del Cristo que vive en mi vida, no estoy lleno del Espíritu Santo. Si no siento pasión por mostrar con mis acciones, con mi forma de vivir, al Cristo al cual yo he reconocido, entonces no estoy lleno del Espíritu Santo. Ay, me cansé. No hay tiempo ni espacio para seguir llorando frente a nuestras necesidades personales. No hay tiempo ni espacio para mis temores, para los temores que llevaron a Pedro a negar a Jesús. No hay tiempo para mi indecisión de llevar el mensaje de Jesús. Hermano querido, hemos dado toda esta vuelta simplemente para entender que estar llenos del Espíritu Santo es estar desesperados por llevar a Cristo al mundo. Por lo tanto, todos los que estamos aquí, si no estamos sintiendo esa desesperación, si no estamos pendientes de que Cristo sea reflejado en cada segundo de nuestras vidas frente a las demás personas, si no estamos buscando la manera en cual podamos impactar la vida de una persona llevándole el mensaje de Jesús, entonces no estamos llenos. ¿Es un pecado? Desde la perspectiva del error, puede ser. Es un error no estar llenos del Espíritu Santo, porque es algo que deberíamos buscar. Sin embargo, no es algo por lo cual probablemente debemos pedir perdón. Creo que es más bien algo que nosotros debemos buscar. Podemos decirle al Señor hoy la oración que ellos, mira sus amenazas, escucha sus amenazas y danos a nosotros tus siervos mucho valor para predicar tu palabra. Dice que cuando ellos dijeron esta oración, después de esta oración el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. En este día de Pentecostés, hermanos queridos, si nos damos cuenta que no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, no tenemos que empezar una jornada necesariamente de 40 días de ayuno. Lo único que tenemos que hacer es decirle al Señor, lléname, porque quiero ser un instrumento en tus manos. Quiero llevar tu mensaje. Quiero hablar tu palabra. Estoy desesperado por compartir la verdad de la salvación que hay en ti con otros. El Señor escuchará esta oración y nos llenará con su Espíritu, como llenó a Pedro, que días antes de recibir la promesa del Espíritu Santo, aún no sabía para dónde iba. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ilumine y que esta semana no sea igual. No sé si ustedes se acuerdan de la penúltima predicación que hice en marzo.
en donde yo mencioné lo que estaba sintiendo en ese momento mientras predicaba. ¿Se acuerdan que yo mencioné que me veía como sacudiéndolos a ustedes? Y ustedes estaban como dormidos, siendo que estaban muy atentos en la realidad y lo que yo podía ver con mis ojos, los veía muy atentos a la palabra, con muy buena disposición, pero espiritualmente o mentalmente estaba viendo una imagen de gente dormida. Hermanos queridos, cuidado con quedarse dormido. Cuidado con aquellos que están descuidando en su casa su relación con el Padre. Mucho cuidado con aquellos que han dejado de buscar al Señor. Porque los tiempos se acortan. Y cada día que pasa es un día menos que falta para la vuelta de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Así que el tiempo en que estas vírgenes comienzan a dormirse y que en algún momento, ¿quiénes despiertan? Las que están preparadas. Hay algunas que están preparadas y otras que no. Tengamos mucho cuidado, y esto no es una amenaza, hermanos, se lo digo, esto es una realidad. Me pasa a mí lo que le pasaba a Pedro. Uno empieza a atar los cabos, y usted tiene que atar los cabos en su vida. Tiene que darse cuenta de en qué está su relación con el Señor. No puede engañarse, no puede mentirse, no se puede dar ese lujo, no puede darse el lujo, estoy bien, mañana lo arreglo. No puede darse ese lujo porque no tenemos control sobre el futuro. Por lo tanto, los animamos a que si vamos a vivir esta vida, la vivamos siempre llenos del Espíritu de Dios. Vamos a cantar una alabanza relacionada con esto y luego ya dejamos a la pastora para que pueda cerrar este culto que hemos tenido hoy. Y vamos a cantar una alabanza súper antigua, pero que viene muy ad hoc con la predicación. Y se llama Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, derrama tu amor. Espíritu Santo, lléname de ti. Hazme comprender tu voluntad y ayúdame a vivir para ti, Jesús. Hazme comprender tu voluntad y ayúdame a vivir para ti, Jesús. Espíritu de Dios, derrama tu amor. Espíritu Santo, lléname de ti. Hazme comprender tu voluntad y ayúdame a vivir para ti, Jesús. Hazme comprender tu voluntad y ayúdame a vivir para ti, Jesús. Y ayúdame a vivir para ti, Jesús. Hermanos queridos, vamos a terminar el culto de hoy día, el servicio al Señor, esperando que usted haya recibido en su corazón la palabra del Señor y como siempre
tratando de analizar todas las cosas y de ver qué podemos asociar a nuestras vidas cada día, en forma práctica, decirles a mis hermanas, a mis hermanos que si en sus casas su esposo, su esposa está pasando por este tiempo en que tal vez ha perdido un poco este contacto, esta comunión con el Señor, sea usted ese ejemplo, ese testigo del Señor, que está allí en su hogar, con sus hijos, ¿cierto? Y con toda la familia. También compartir con ustedes de que si hay algún hermano de la iglesia, de nuestra iglesia Vertientes, que usted no haya visto, ni por algún WhatsApp, alguna llamada, o tal vez no lo ha visto en estos en vivos que hemos hecho, llámelo o llámela, mándele un mensaje. Llámele y dígale si necesita algo, si puede orar por ella o por él, porque dentro de toda la palabra del Señor que decía el pastor, nosotros como hijos y como hermanos tenemos que tener misericordia por aquellos que tal vez son más pequeños en algunos aspectos del Evangelio. Entonces la invitación es esa, mis hermanas queridas, mis hermanos queridos también. Si usted recuerda algún nombre dentro de esta semana de alguno de nuestros hermanos de la iglesia, llámelo, pregúntele cómo están sus hijos, cómo está su familia, empiecen por ahí preguntándole, si hay algún joven, algún adolescente, ya saben, ahí llámelo, mándele un mensajito, dígale que estamos orando por él, que nos preocupamos por él, que le sentimos como parte nuestra, como parte de la iglesia, y saben que eso puede ser una forma de ser testigos. La palabra del Señor nos habla de que no solamente los apóstoles tenían que ser testigos lejos, también hubo apóstoles que se quedaron a sufrir y a padecer persecuciones en Jerusalén mismo. O sea, no tuvieron que salir de su ciudad, sino que allí hablaron del Señor. Así que sea una gran oportunidad para nosotros, no solamente para ustedes, sino que también para nosotros dos, de poder en esta semana hablar con alguien de nuestra iglesia. Yo me recuerdo de varios, así que allí, recordándonos uno a uno, podemos hacer algo diferente. Esa es la invitación. Espero que ustedes puedan también tener ese mismo deseo, ese mismo anhelo de servir al Señor y de ser testigos de otra manera. Hermanos queridos, vamos a terminar y lo vamos a hacer porque tal vez la palabra a nosotros nos dejó como así como remecidos, pero lo vamos a hacer, terminar este culto de una forma de gratitud al Señor, de alegría al Señor, porque en medio de que quizás el Señor nos da un sacudón, también sabemos que su misericordia está con nosotros. Amén. Y esa es la gracia que le vamos a dar al Señor. Gracias, Padre, por tener misericordia con nuestras vidas, que a pesar de que nos equivocamos, tú estás con nosotros. Así que vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Padre querido, te damos gracias por estar en este lugar. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos bendecirte en el día de hoy. Padre, porque podemos alzar nuestras manos y declarar que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Rey. Padre, gracias por tener este momento, Señor, para poder, Señor, entender lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, que tú no solamente nos llenas de tu Espíritu Santo, Señor, en alguna ocasión, sino que tú estás buscando que seamos cada día más llenos de ti, Señor, y que siendo más llenos de ti, busquemos hablar de ti. Padre, busquemos, Señor, declarar de tus promesas, Señor. Busquemos, Señor, Padre, gritar como lo hizo Pedro, de que tú eres nuestro Señor, de que tú eres nuestra confianza, de que tú eres nuestra fortaleza en este tiempo y de que contigo, Señor, nos sentimos seguros, de que contigo nos sentimos valientes, Señor, porque estamos tomados de tu mano. Gracias te damos por este servicio, Señor, porque no es un programa de televisión, no es un programa de YouTube, esto es culto, es adoración, es servicio a tu nombre, Señor. Por eso te damos la gloria y la honra solo a ti. Padre, ayúdanos en esta semana, Señor, a ser buenos testigos tuyos, Señor, a ser personas que declaren y mencionen, Señor, en cada palabra el reino de los cielos.
Padre, bendíceles a cada uno en sus hogares, desde el más pequeño hasta el más adulto, Señor, allí para que cada uno de nosotros en esta semana pueda ver tu poder, tu misericordia, Padre Celestial. Padre, te alabamos, Señor, también en este momento, te bendecimos y te damos la gloria y la honra solo a ti, porque tú eres el único digno de toda alabanza y de toda adoración. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga mucho. Nos vemos el día miércoles en los estudios bíblicos. Dejen su número aquí si quieren participar en los estudios bíblicos de Zoom. El día jueves en la oración a las 7 de la tarde vía Facebook Live. El día sábado con los jóvenes también vía Zoom. Los domingos a las 11 de la mañana IBB Kids. Y a las 7 de la tarde en nuestro culto. Así que el Señor les bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones. Chao, adiós, bendiciones a todos.